Demócrito fue un filósofo del siglo V a.C. que quería explicar la formación de todas las sustancias de la naturaleza a partir de unas unidades invisibles a las que denominó átomos, que significa sin división, por lo que eran indivisibles, infinitos y que no se pueden ver. Aristóteles fue un filósofo del siglo IV a.C. Era un filósofo más importante y con mayor prestigio que Demócrito. Adoptó la teoría de Empédocles, por la que la materia se formaba por la combinación de 4 elementos: la tierra, el aire, el fuego y el agua, a los que el propio Aristóteles añadió un quinto elemento, el éter. El éter formaría parte del cielo. Dalton fue un filósofo del siglo XIX que retoma el término átomo para poder explicar los resultados de algunos experimentos. Es el que elabora la primera teoría atómica. Los postulados de la teoría atómica son: 1. La materia está compuesta por partículas diminutas, indivisibles e indestructibles, llamadas átomos. 2. Los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, es decir, con igual masa y propiedades. 3. Los átomos de diferentes elementos tienen masas y propiedades distintas. 4. Los átomos permanecen sin división, incluso cuando se combinan en reacciones químicas. 5. Los átomos, al combinarse para formar compuestos, lo que hoy llamamos moléculas, mantienen relaciones simples. 6. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. 7. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de 2 o más elementos distintos. Para Dalton, un átomo era algo así como una pequeña esfera. Los errores de la teoría atómica de Dalton son: 1. Los átomos sí se pueden dividir en protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones se pueden dividir en quarks. 2. Existen átomos que son del mismo elemento pero que tienen distinta masa, debido a que tienen distintos números de neutrones. Son isótopos. Thomson fue un filósofo del siglo XIX-XX que descubrió el electrón. Elaboró una teoría que decía que los átomos estaban compuestos por electrones de carga negativa en un átomo positivo, es decir, como si tuviéramos una bola cargada positivamente rellena de electrones, con carga negativa. También conocido como el modelo de pudín de pasas, porque parecía un bizcocho relleno de pasas. Ganó el Premio Nobel de Física. Rutherford fue un filósofo entre el siglo XIX y el XX que dedicó gran parte de su vida a estudiar las partículas radiactivas. Pero de casualidad, cuando estaba haciendo un experimento, fue el primero en definir un modelo atómico en el que pudo demostrar que un átomo está compuesto de un núcleo y una corteza. Ganó el Premio Nobel de la Química. Este experimento fue el de la lámina de oro, que consistía en bombardear con partículas alfa una fina lámina de oro y detrás de la lámina se colocaba una placa fotográfica para estudiar las trayectorias de las partículas. Todavía que la mayoría de las partículas atravesaba la lámina sin desviarse, una pequeña parte la atravesaba y se desviaba, y una pequeñísima parte rebotaba y no atravesaba la lámina. Por esto descubrió que el átomo tenía que tener un núcleo. Bohr fue un filósofo del siglo XIX que se basó en las teorías de Rutherford para explicar su modelo atómico. En el modelo de Bohr se introdujo ya la teoría de la mecánica cuántica, que pudo explicar cómo giraban los electrones alrededor del núcleo del átomo. Los electrones, al girar en torno al núcleo, definían unas órbitas circulares estables que Bohr explicó como que los electrones se pasaban de unas órbitas a otras para ganar o perder energía. Demostró que cuando un electrón pasaba de una órbita más externa a otra más interna, emitía radiación electromagnética. Cada órbita tiene un nivel diferente de energía. Orbitales. Se abandonó el concepto de órbita estacionada, debido fundamentalmente a que no se puede determinar con precisión la posición exacta de un electrón en un determinado instante. En la mecánica cuántica se define el orbital como una zona del espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima.